Les doy la bienvenida a este seminario internacional certificado que se llama Misión Carácter 360 grados. Y créame que son de los materiales más transformadores que puede haber para el ser humano. Por eso espero que lo disfrutemos mucho, que interactuemos y que de alguna manera podamos al final de estas 12 sesiones poder eh, testificar de la transformación que vamos a iniciar hoy. Es un proceso transformador. Entonces vamos a compartir de una vez nuestro material de hoy. Quería decirles que este es un material presentado por Ser Sin Límites, es nuestra institución y tenemos un aval de la Corporación para la Formación Integral y el Liderazgo, Corfolíder, institución que su casa matriz está en Medellín, pero está en otros países como Uruguay, Argentina, en fin. Global Coaching Federation es una de las instituciones de coaching internacional. Está también la Universidad Iberoamericana de Liderazgo de Miami, quien acaba de cambiar de director, con el cual tendré mañana una reunión a las 10:30 de la mañana para continuar recibiendo este aval. Está el Neuroscience and Coaching Institute, que también es la casa donde muchos nos hemos formado, cuyo director es el doctor Luis Gaviria. Es la institución que fue precursora de las neurociencias aplicadas a través del coaching para el mundo. Fueron los fundadores de la ICF y la IAC, que son las rectoras también del coaching en el mundo. Y tenemos el aval de Fundalid, que es la Fundación de Liderazgo Internacional, una de las más grandes del mundo que está en los 5 continentes. Tenemos otras instituciones como los Centros de Formación y Liderazgo CENFOL, también internacional, desde Finlandia hasta Argentina, de manera que tenemos un respaldo muy serio. Por otro lado, los contenidos, la bibliografía que usamos son de las principales universidades del mundo, Universidad de Harvard, de Duke, de Salamanca, de Stanford, de manera que podemos disfrutar de todo este ejercicio. Vamos a hacer unos acuerdos para este seminario. Acuerdos. Y los acuerdos implican que estoy empeñando mi palabra, de que voy a cumplir con esto, pero ese compromiso te motiva a hacerlo más contigo mismo o contigo misma. El primero es ser puntual. Hoy nos dimos allí algún tiempito extra por ser la primera clase, en fin, pero yo inicio 7 en punto, termino 9 en punto hora Colombia. Tener en lo posible la cámara abierta y el micrófono cerrado. A veces hay grupos donde lo del micrófono no funciona y nos toca cerrarlo y después ir a activarlo cuando alguien quiere hablar. Y prefiero que asumamos esa responsabilidad de tener el micrófono cerrado. Hay 3 condiciones para triunfar en la vida, para triunfar al 100% en este seminario. Y yo le he llamado el factor 3D. El primero es estar decidido. No es que vengo de vez en cuando y voy a ver si sí, si no. Eso no produce nada. Entonces viene la primera gran pregunta de esta noche. ¿Estás decidido completamente a vivir esta aventura? El segundo es estar disponible. Miércoles de 7 a 9 de la noche, hora Colombia, o la hora que sea en tu país, no es negociable, porque voy a estar acá en mi entrenamiento de vida. Y el tercero es ser desarrollable, entrenable, discipulable. Y como se lo digo a muchos que me buscan, como llegan como pacientes al consultorio, yo les digo que son alumnos de vida,
no son enfermos. Por fortuna, los enfermos son pocos. La mayoría estamos en estados transitorios por algunas circunstancias. Evitar los distractores. Entonces no tiene sentido estar aquí en clase, pero estar trabajando otra cosa en un ordenador o estar hablando con la familia o con una vecina mientras está en clase. Alguno me decía, voy a estar en el gimnasio, que yo llevo los audífonos. Recordemos que el cerebro no es multitarea. Hay un grupo de compañeros que lo van a hacer de manera asimétrica, sobre todo algunos que están en Europa y que por el horario allá es de madrugada. Entonces ellos lo harán de manera diferida. Práctica, práctica, práctica. Lo que hacemos aquí es que nos vamos con una tarea para practicar esta semana y tenemos un feedback en los espacios de mentoría personal o dentro del grupo. Participación en grupos pequeños. Hay un momento de la clase donde nos vamos a grupos pequeños, son salas pequeñas, de pronto algunos no han tenido esta experiencia, qué bueno que la tengan, pero les insisto, piensa por un momento qué te impide abrir la cámara. Yo no puedo ir a un grupo pequeño, que pueden ser de 5 personas, a hacer un taller, un ejercicio, y no presentarme, de manera que esto enriquece la experiencia, créeme que sí. Tener mentorías, esto es personalizado, hay muchas cosas que las personas no lo van a hablar públicamente aquí, entonces tenemos diferentes mentores que podemos prestar adicionalmente este acompañamiento. Va a haber un ensayo de final del seminario que también lo coordinas o lo guías con tu mentor. Y por favor, por encima de todo, agrégale valor a otros. Ese es el sentido de estas capacitaciones, volvernos agentes de cambio, personas que le agregamos valor a otras personas, que nuestro lenguaje, nuestro rostro, nuestra influencia sea para agregar valor, no para transmitir toxicidad. Ese es, digamos, como parte de los acuerdos que vamos a tener. Quiero pedirle toda su atención. A mí me gusta mucho interactuar. Si alguien necesita preguntar o aportar algo del tema, entonces levanta la mano o coloca un 5 en el chat y le damos la palabra. Pero le pedimos dos cosas. Primero, que sea sobre el tema y segundo, que sean intervenciones breves para que así todos puedan participar. Entonces, arrancamos con nuestro programa Misión Carácter 360 grados. Es un seminario teórico práctico de 45 horas, porque aquí están las horas de práctica incluidas. Y hoy vamos a estar en la introducción del tema. Nuestro tema se llama Equilibradamente, un punto fundamental para la calidad de vida en cada persona. Quería también comentarles que hay instituciones que respaldan mi formación, como es la International Association of Coaching, la Asociación Argentina también, el Instituto Europeo de Psicología Positiva y, bueno, mi formación como médico. Entonces, quería compartirles eso. Entremos en materia. Este seminario es una experiencia transformacional y es muy diferente a muchos seminarios que son motivacionales. Las personas van a una experiencia que los motiva, pero el día que se le acaba la motivación, se le acaba el impulso. Los procesos transformacionales tienen una diferencia importante, porque trans quiere decir trasladarse, transformarse, traspasar, trascender. Forma
lo que he sido hasta ahora y acciones de acción, o sea, una acción para una transformación de vida. No es manejo estimulante de emociones. Sirven por un rato, pero no transforman. Bueno, quería aquí, eh, yo sé que hay muchos que conocen mi testimonio, pero hay personas nuevas, voy a ser breve. Yo fui cirujano durante 30 años y por muchos factores me di cuenta de que había cerrado un ciclo, pero también descubrí que lo único que había de valor en mi vida era ser cirujano y me iba bien, pero si dejaba de lado mi profesión no era nadie. Peleé con una depresión muchos años, con un alcoholismo que lo tenía escondido. Y entonces, cuando conocí todo esto y conocí la libertad que he llamado aprender a volar por encima del pantano, entonces esa experiencia resignificó mi profesión. Y este estímulo que te hago es, ¿cómo podrías resignificar tu pasado? ¿Cómo puedes resignificar tus habilidades y aún tus debilidades? ¿Cómo puedes resignificar los fracasos? Todo puede ser prospectado para construir futuro. Cuando nos quedamos solo en el pasado, en el muro de los lamentos, entonces estamos viviendo el papel de víctima que se caracteriza por depresión, se caracteriza por falta de creatividad y sobre todo por una vida basada en las quejas y en el juicio. Esto me llevó a dejar de ser cirujano de cáncer para convertirme en eh, en un facilitador de procesos para eliminar el cáncer del alma, el cáncer de la depresión, el cáncer de muchas otras cosas que han llenado nuestro mundo como una pandemia. Por eso, a través de herramientas de psicología positiva, de neurociencias aplicadas y de teología práctica, son, digamos, los pilares fundamentales de todos estos materiales que vamos a compartir. Equilibradamente, nuestra mente necesita un equilibrio y un reequilibrio constante. Si nos damos cuenta, todo lo que existe en la creación necesita un mantenimiento constante y adecuado. Y aparece aquí una primera reflexión que te invito a que la escribas, que entre otras, eh, el tomar apuntes, aunque les van a llegar todos los materiales, pero sí apuntes de lo relevante, esto potencia el aprendizaje porque el cerebro aprende y se desarrolla por imágenes. Entonces, tienes un programa formal de reequilibramiento diario. Hay áreas que nunca le ha llegado el ejercicio de equilibrar la mente o los procesos. ¿Qué tan entrenado llegas para tener una vida equilibrada? Si en este momento te hicieras esa pregunta, ¿tu vida es equilibrada? ¿En tu vida manejas estas dinámicas? Cuando uno habla de esto, generalmente las personas se ubican solamente en tres puntos. El primero, que es genérico. Todo el mundo piensa en una vida equilibrada, piensa en finanzas. ¿Cuánto diera por tener libertad financiera? Y cuando el dinero es una meta, pues es una cosmovisión eh, muy pobre, muy miope, de creer que la vida está basada en tener dinero. Alguien decía que había un hombre tan pobre que lo único que tenía era dinero. De manera que el dinero es un medio, no puede ser una meta. Y el otro aspecto en que las personas se enfocan mucho cuando uno le habla de equilibrio es en sus relaciones
interpersonales, emocionales, de pareja o de familia, porque obviamente es un área muy sensible en nuestra vida. Y el otro aspecto es la salud, pero resulta que hay muchas otras áreas que si no le ponemos cuidado, aún estas tres, que son las que más le ponemos atención, se nos desequilibran. Entonces vamos a ir mirando esto. ¿Cada cuánto le haces mantenimiento a tu vida y a qué áreas de tu vida? Así como el odontólogo nos dice, mira, 3 veces al día debes usar seda dental y cepillarte los dientes para hacer un mantenimiento e ir a higiene odontológica cada X tiempo. Así es igual la vida en todos los aspectos. Entonces, en este momento preguntémonos qué áreas de mi vida no les hago mantenimiento para nada. ¿Qué prioridades tienes en lograr equilibrios en tu mundo interior? Y sobre todo esta tercera pregunta es el énfasis de esta noche. El ejercicio de esta noche es una invitación a hacer un viaje al interior y empezar a decirnos la verdad, a ser vulnerables, pero también a descubrir aquellas áreas que necesitamos tomar decisiones de reequilibrar. Con frecuencia la gente se desanima cuando le toca reconocer o descubrir cosas allá en su interior. Algo que se me ocurre en este momento y que me ha tocado a través de la vida trabajar mucho. Usted de aquellas personas que dicen es que yo soy así, pues yo soy mal geniado y si me aguantan bien y si no, pues es triste eso, ¿cierto? No el ser mal geniado, sino el no querer salir de ahí diciendo es que soy así, o el tímido, o en fin, yo soy de malas para los negocios. Nadie ha nacido de malas, no existen los códigos genéticos que existe el gen del ser un mal financiero. Y algo que hay que entenderlo poco a poco, la suerte no existe. Cada día aparecen las decisiones que tomamos. De manera que eh, no hay riqueza más grande que aprender a viajar en nuestro interior. Vamos a mirar algunos factores que afectan ese equilibrio interior. Eh, Descubrir tu mundo y sus raíces. Quiero que me prestes toda tu atención, por favor. Date un regalo hoy. Inclusive voy a hacer una pausa aquí. Mira, quiero que te des un regalo. ¿En qué sentido? Cuando uno viaja al pasado a revisar la historia del pasado, no es regresar para sufrir, no es regresar para revisar nuevamente procesos que han sido dolorosos. Yo me preparo hoy para hacer un viaje y resignificar esto, ¿sí? Por favor, los micrófonos, por allí hay alguien. Entonces, responsabilicémonos de ellos, por favor. Quiero que hagamos este proceso de viajar al pasado, porque desde allá tenemos una información muy valiosa. Voy a ir despacio en esta parte. Ahora, debo prepararme para ello. No es ir y recordar lo que ha ocurrido en el pasado para que me vuelva a doler y para volver a revivir eso y el por qué a mí, por qué me hicieron, no. Preparémonos es para ir y traer una información que voy a usar para prospectarla hacia el futuro. La historia es valiosa, así haya sido dolorosa, es valiosa, porque trae grandes oportunidades. Pero por otro lado, nosotros no somos historia. Tenemos una historia, pero no somos historia. Entonces, les invito a que
vamos descubriendo, yendo a ese pasado sin, como le digo, revivir dolor. Y si aparece, pues, grandes oportunidades como el perdón, por ejemplo. Lo he mencionado con mucha frecuencia. El perdón es uno de los descubrimientos científicos más increíbles de que ese campo eterno de la espiritualidad produce una sanidad increíble en el cerebro y en el corazón y en otros sistemas, y que el perdón no se trata de otro, no se trata de si merece o no, el perdón es para sanarme. Esto, la Universidad de Stanford es la que más ha desarrollado estos procesos. Entonces, vamos con esta aclaración a continuar. Entonces vamos a mirar aspectos vitales en ese viaje al pasado. Primero, muchos desequilibrios en nuestra vida vienen de cómo fueron nuestros cuidadores. Y a esos cuidadores puedes llamarle papá, mamá, padrastro, tío, en fin, abuelos. ¿Quiénes fueron los que te cuidaron? Y entramos a mirar aquellas atmósferas de los cuidadores no para juzgarlos, ni para señalarlos, ni para entrar en juicios. Es para hacer un diagnóstico de cómo fue la atmósfera, como fui, fui viviendo en mi infancia. Y digamos, si sufrí abandono, rechazo, maltrato o muchas otras cosas, yo no me voy a meter al muro de los lamentos ni estarme quejando, sino a entender que esa área que viene con una información aún desde la impronta epigenética debe ser reequilibrada, debe ser sanada, pero debo diagnosticarla con aceptación. Fue lo que viví. La aceptación es la puerta que nos lleva a la libertad. La aceptación, el perdón y desde ahí construir cosas. Lo he mencionado muchas veces, pero es inevitable. Fueron 47 años de una vida muy difícil, pero llevo 25 años volando por encima del pantano y compartiendo esta experiencia y viendo cómo muchos se unen a la bandada de aprender a volar por encima del pantano. Pero hay que ir y hacer el diagnóstico. El segundo aspecto, que es un aspecto muy importante, es cuál fue mi contexto social, cuáles fueron las costumbres, qué fue lo que aprendí. Muchas de esas creencias las he revisado a ver si son reales o no. Entonces es otro de los aspectos que puedo ir definiendo. Y este tipo de aspectos son muy importantes trabajarlos en las mentorías individuales. El tercer aspecto es cómo ha sido el relacionamiento que has tenido contigo mismo. Cómo te relacionabas contigo en la infancia, en la adolescencia, en la adultez y aún en este mismo momento, cómo es tu relación contigo mismo. ¿Pudieras escribirla? ¿Eres una persona muy dura contigo mismo? ¿O eres una persona que le estás hablando todo el tiempo a tu cerebro? No, para mí es muy difícil, no voy a salir de esto. Mm, ¿Cómo me doy cuenta de cómo me relaciono conmigo? Cuando le pongo cuidado a mis pensamientos y a mis palabras. Hay un principio espiritual que dice que de la abundancia del interior habla la boca. Si yo aprendo a escucharme lo que estoy diciendo, es increíble lo que uno va descubriendo. Lo que yo hablo es lo que está en mi interior. Aquí quiero hacer otra pausa y miremos lo siguiente. Nosotros tenemos la capacidad de poder separar los pensamientos
de las emociones, de lo que siente mi cuerpo, de las decisiones y de lo que pasa afuera, y aún de la espiritualidad. Son cosas diferentes. Miremos cómo vamos a trabajar eh, una serie de áreas importantes. Autoestima, atención, actitud, resiliencia, trascendencia. Ahora lo vamos a ver. Ahí están servidos, pero vivimos con una mente tan mezclada de cosas que no separamos cada esfera de estos pilares de construir vida. Y de eso se trata, de hacer un alto en la carrera vertiginosa de la vida y hacer esas pausas para revisar aspectos especiales en nuestra vida. Bueno, les sigo motivando a que abramos las cámaras. Voy a volverme un poquito cansón con esto, pero hace parte de lo correcto. Entonces vamos a revisar los cuidadores. Este es el ejercicio para esta semana. Vuelvo y te digo de una manera muy rápida, no es quedarse allá recordando hechos y cosas, sino cuáles fueron los aspectos tóxicos que me tocaron vivir durante mi adolescencia o primera adultez. El contexto social, ¿qué tanto está influyendo el contexto social en mi vida? El tercero es el relacionamiento conmigo mismo. El cuarto, la espiritualidad. Este es el tema más importante, pero la espiritualidad no tiene nada que ver con religión, tiene que ver con relación con aquello que yo creo. Y si yo me estoy relacionando con la creación y no con el creador, qué bueno trabajar esto en las mentorías. Hay toda una impronta de un diseñador que es indiscutible. En todo lo que existe no hay nada repetido. De manera que esto nos lleva a ese punto de la originalidad. El otro aspecto es tu salud física. ¿Qué tanto cuidado le estás colocando a tu salud física? El sueño es reparador, hay buena hidratación, hay ejercicio. mm, ¿Cómo son tus procesos mínimos de cómo sentarse, de cómo acostarse correctamente? Estoy ingiriéndole químicos, le estoy metiendo químicos a mi cuerpo, estoy permitiendo una contaminación por exceso de manejo de medios digitales. Hay mucho por cuidar la salud y cuidarla se disfruta intensamente. ¿Qué tipo de ejercicio de mantenimiento le haces al cuerpo? Y el otro es el estado mental y emocional. ¿Estás seguro que tienes salud emocional, salud mental? ¿Le haces también ese proceso de mantenimiento? Entonces, estas 6 áreas que están aquí, más otras que agregamos más adelante, tenemos que buscarle las raíces. Entonces, ¿cómo fueron mis raíces de los cuidadores que sembraron en mí? Y mirarlo desde la aceptación y la contemplación y aún la misericordia. El contexto social y cada una de estas raíces que se pudieron producir en nuestra vida. Entonces vamos a observar algunos factores que también nos pueden desequilibrar. Además de revisar esas áreas, cómo están las finanzas. Hay una gran diferencia entre inversión y endeudamiento, entre buena administración y un manejo emocional de las finanzas. Tu profesión o habilidades o trabajo, ¿hasta cuándo haces lo que haces?
frente a la capacidad que tenemos de innovación y creatividad. Otra pregunta interesante, ¿cómo pudieras diversificar tu profesión de tal manera que fuera más agradable y más productiva? En algún momento en otra conferencia mencionaba uno de los programas increíbles de la Universidad de Harvard de cómo el aprender a ser feliz aumenta un 60% la productividad. Avanzando en este momento hasta aquí, entonces nos damos cuenta de por qué el nombre Misión Carácter 360 grados. La palabra carácter quiere decir el sistema como gobierno mi vida, como yo lo gobierno o como permito que otro me gobierne. Pero el diseño increíble es que depurando mi sistema de gobierno de mi vida, de administración de mi vida, yo puedo proyectarlo hacia afuera para impactar lo externo, para que lo externo no sea lo que gobierne mi vida. Capacitación ontológica. La capacitación ontológica es lo que estamos haciendo hoy. La ontología es la ciencia que estudia la razón del ser. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Cuáles son mis capacidades? ¿Qué puedo desarrollar? Y aquí quiero transmitirles algo que es medio misterioso. Todo ser humano tiene una grandeza interior. Nadie nace sin grandeza interior, pero está muchas veces allá sepultada como los diamantes en medio de toda la basura que le ha entrado. Entonces, este ejercicio se trata de practicar la ley de la extracción, sacar los tóxicos, los venenos, eh, transformar las redes neuronales tóxicas en redes nuevas, proactivas. Las mentorías, ¿usted ha tenido verdaderas mentorías alguna vez en la vida? Y hablando de mentorías, no he encontrado ni un solo personaje que haya dejado huella en la historia de la humanidad que no haya tenido un entrenador o un mentor. No existe. ¿Qué te impide tener un entrenador? Un sistema de evaluación. Usted lo tiene por escrito. Cada cuánto utiliza, aplica ese sistema de evaluación en cada una de las áreas. Y el último es, estamos sirviendo a los demás, porque la razón de ser de la vida es servir. Entonces, este último punto también nos llevaría a otra pregunta. ¿Podría yo servir de otra manera a los demás? ¿Mi servicio siempre va ligado a dinero o hay altruismo y filantropía en mi vida? Entonces, ¿qué necesita equilibrar tu mente? Estas preguntas son para trabajarlas esta semana. ¿En qué crees que tu mente necesita equilibrarse? ¿En evacuar una cantidad de recuerdos del pasado que son tóxicos? ¿En eliminar las creencias limitantes? ¿En construir barreras de protección? ¿En tener un listado de recompensas? Ese sí que me gusta. Darme recompensas me gusta mucho. Y no es desde el ego, no es de decir, uy, yo merezco. No, es parte de la esencia de la vida y al contrario, nos vuelve más humildes. Porque salir a caminar en un día soleado y regalarme esa caminata como una recompensa y observar las flores, disfrutar el canto de las aves, ver la forma de las nubes. Para alguien diría, no, pero yo que voy a perder el tiempo, eso no produce dinero, ¿cierto? Otra vez el rey dinero allí enfrente. Esos regalos son exquisitos, son muy saludables. No necesitas dinero.
y producen activación de la grandeza interior porque producen humildad. Tu mente no podrá cambiar lo que no conoce. Entonces, parte de esta exploración de Misión Carácter 360 grados, porque revisa todas las áreas de nuestra vida y con una serie de herramientas relativamente nuevas que he podido explorar, es lo que vamos a enseñarle a nuestra mente y a entrenarla para que pueda cambiarlo. Recapitulando un poco en lo que llevamos hasta aquí, entendemos que debo separar la exterioridad de la interioridad. Mis emociones, ¿qué tanto son manejadas por lo externo? ¿Qué tanto mis emociones se alteran o no por lo que dice o hace otra persona? Entonces me estoy dando cuenta que tengo una cárcel, no tengo dominio en ese aspecto. Yo tengo que desligarme de lo externo, activar las capacidades que tenemos para ser excelentes administradores de una vida basada en principios y valores. Hay 5 pilares de una vida equilibrada y esta es la columna vertebral de lo que vamos a trabajar en todo el seminario. El primero de ellos es la autoestima y esto requiere todo un capítulo de trabajo que lo vamos a profundizar ya en la próxima clase. La autoestima, ¿tú podrías definirla? Te invito a que desde ahora empieces a activar con frecuencia ese pensamiento de cómo es tu autoestima. Auto quiere decir mío, quiere decir dentro, y estima es amor, que tanto me amo. Cada día se descubre más y más y más la gran importancia de la autoestima en el ser humano. Una baja autoestima, una autoestima tóxica va a dañar a la persona el resto de su vida. Así tenga dinero, así tenga lo que quieras. La autoestima es lo más importante para reequilibrar nuestra vida. Nunca nadie podrá demostrar que algo pueda superar a la medicina preventiva. Lo que se previene es valiosísimo. Entonces, ¿qué tal si hoy miramos un poco hacia nuestros hijos o nuestros nietos? ¿Qué pasaría en sus vidas si aprendemos a ayudarles a construir una autoestima valiosa? El caos de los adolescentes en el mundo es producto de la responsabilidad de una población adulta ausente en sus vidas. Una población adulta que nunca quiso asumir la responsabilidad de construir una autoestima sano en sus hijos. Nunca es tarde. Yo tengo 4 hijas ya por encima de los 25 años todas, pero Dios me ha permitido ir generando unos canales de comunicación mejorados, donde hoy en día puedo seguir influyendo, agregando valor a la autoestima, aunque tengan esa edad. Un ejemplo de no mirar el pasado. Mi autoestima fue bastante mal formada desde mi infancia y mi adolescencia. Yo no podía transmitir lo que no tenía, pero nunca es tarde. Y yo ya miro ese pasado difícil diciendo, wow, el potencial que tiene la toxicidad en el ser humano. Parece rarísimo esto que voy a expresar. Hagamos una pausa. Si yo te hago esta pregunta, todo lo tóxico que ha ocurrido en tu vida, ¿qué valor tiene? Quedarías aterrado. Todo lo tóxico trae una información increíble que si la resignificamos puede generar todo un poder que nos impulsa
hacia construir un futuro muy sólido. Las cosas negativas también son eh, impulsores que nos permiten ir a conquistar desafíos. Nunca es tarde para esa mirada. Esa mirada del pasado hay que aprender a tenerla. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico de tu autoestima hoy? Si dejamos la queja, el señalamiento, el juicio y el papel de víctima que en algún momento haya podido formarse en nosotros. ¿Cómo sería nuestra calidad de vida si aprendemos a darle la vuelta a la página de una manera proactiva, prospectada hacia el futuro? Sería muy especial poderlo hacer. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Alguien quiere compartir algo, preguntar algo, decir en esto que llevamos hasta aquí, descubrí tal cosa? Como les digo, esto es de interactuar, de acompañarnos. Entonces, cuando quieran preguntar o aportar, bienvenidos. Continuamos con los otros pilares. Entonces, la autoestima se va a convertir en este ejercicio que vamos a hacer de 12 sesiones más las mentorías como uno de los pilares de exploración. El segundo es la atención, aspecto que ha tomado muchísima fuerza en el mundo en este momento. Cuando hablamos de conciencia plena, de vivir el aquí y el ahora, algunos procesos de unas dinámicas que se llaman mindfulness, pero ¿qué tanto administras tu atención? Si nosotros no dirigimos la atención de nuestro cerebro como cuando conducimos un auto, entonces el cerebro se va por las redes periféricas y se dispersa. No toda mente dispersa quiere decir que es un trastorno de déficit de atención. No toda mente dispersa quiere decir que está comenzando con un Alzheimer o una demencia senil en los que ya tenemos alguna edad. Es falta de administración de la atención y el cerebro no puede con 20 ideas al tiempo. Se empieza a bloquear, a confundir. Empieza a crearse lo que llaman neblina cerebral. De manera que este es el otro pilar que vamos a estar trabajando. La actitud es algo que no le ponemos cuidado. Nunca nos enseñaron a trabajar la actitud, a disfrutarla, a desarrollarla. La actitud es la decisión consciente o inconsciente de mi cerebro de cómo responder a eh, a determinadas experiencias que tengo que vivir en el día a día. Otra reflexión interesante. ¿Alguna vez intencionalmente has decidido estar vigilando tu actitud? La respuesta, y sobre todo es que esto se va mezclando. O sea, mi autoestima unido a la atención y a mi actitud va generando como el resultado final. La resiliencia es esa capacidad que tenemos precisamente del equilibrio de todo aquello que se nos va desequilibrando por el ejercicio de la vida. Yo quisiera aquí recordar para los que ya han compartido conmigo la definición de felicidad. Felicidad es el arte de disfrutar la capacidad de resolver conflictos todos los días. Eso sí es felicidad. Me capacito para resolver lo que me van poniendo por enfrente, porque cada vez que estoy capacitado para eso, hasta disfruto resolviendo eso. Y si no voy a estar es todo el tiempo queriendo estar en la zona de confort, que a mí no me pase nada difícil, que no me ocurran las cosas que no me agradan. Y entonces voy a vivir en una vida emocionalmente mediocre
Perdonen si suena fuerte, pero es así. Y el último es la trascendencia. Todos tenemos un potencial de la espiritualidad que podemos trabajarlo de una manera muy especial. Estos van a ser los 5 pilares con lo que estamos trabajando. Por acá nos dice David, resolviendo problemas, pero de una forma sana y correcta. Gracias, David, por aportarnos esto. Pero una de las cosas que voy a estar insistiendo siempre, todo el tiempo, es que nuestro cerebro no use la palabra problema, porque para el cerebro problema es conflicto, problema es sálvese, problema es emergencia. Entonces, llamémosle a las dificultades desafíos y nuestro cerebro cambia las neurohormonas y piensa en conquista, piensa en logro, piensa en crecimiento. De manera que a partir de hoy vamos a ser una familia que hablamos de desafíos de vida, desafíos. La riqueza para afrontar desafíos es impresionante. Hoy precisamente me llegó un libro que se llama Psicoontología y es cómo acompañar la esfera mental de aquellas personas que tienen cáncer y que saben que se van a ir de este planeta. Y decía yo, wow, qué increíble hasta ese aspecto, cómo se potencia con las neurociencias aplicadas. Ese concepto de muerte que puede ser tan drástico, tan catastrófico, tan doloroso, tan terrible, depende de la herencia que hemos tenido del concepto de muerte. Todos nos vamos a ir un día de aquí. Y si la muerte existe es porque hace parte del paquete. De manera que qué bueno entender que mm, tenemos, perdón que tengo por ahí un micrófono abierto, si me ayudan, algo pasó aquí que me sacó, pero bueno. Eh, entonces, mm, reflexionemos un poco con esto que hemos avanzado, que es el mínimo. Créame que este es el mínimo de los procesos en la vida. Cierto que tenemos bastante trabajo, si este es el mínimo, bastantes áreas para ponerle cuidado y son vitales. ¿Cómo podemos nosotros triunfar en la vida si no le reordenamos las prioridades de aquello en lo cual vamos a invertir nuestro tiempo y nuestro entrenamiento? Ok, continuemos a ver qué más tenemos para el día de hoy. Bueno, aquí quiero que hagamos un ejercicio y vamos a ver qué aprendemos de este video. Vamos a mirar este video. Les pido que por favor escriban 2 o 3 cosas que les aporta este video. Vamos a invertir unos pocos minutos en ver un video y cuál es el resultado, cuáles son los dividendos que voy a obtener al invertir unos minutos viendo este video. Entonces, vamos a mirar. Si pudiésemos pintar en una uña 110 líneas verticales, todas iguales, y estiráramos el brazo intentando distinguirlas, no podríamos. Sin embargo, nuestro ojo sí que las detecta. Quien no las ve es nuestra mente. La consciencia ha de desechar gran parte de la información que recibe la retina para crear una imagen simplificada, mucho más útil, del mundo exterior. Y es que el cerebro humano contiene incontables mapas que corresponden de forma ordenada al mundo externo y superpone unos y otros para crear aquello que llamamos realidad. Si vemos una cotorra verde en la rama de un árbol, por ejemplo, las primeras en ponerse en acción serán el grupo de neuronas que gestionan el mapa del movimiento. Después, otro grupo detectará el color verde del animal.
Otro grupo procesará sus formas, y así hasta como mínimo 30 mapas encargados de procesar cosas distintas relacionadas con la visión. Si además en ese momento chilla, neuronas del sistema auditivo del cerebro se encargarán de varios mapas distintos, el del timbre, el tono o la frecuencia. Todos estos mapas se unirán en el lóbulo parietal, donde se integrarán para dar la imagen del animal gritando. La información secundaria se perderá, y esta nueva idea seguirá viajando hasta las áreas del lenguaje, donde el cerebro identificará al animal y le dará su nombre, la cotorra verde que grita. Si además esta imagen se compara con los cientos de cotorras verdes que hemos visto en nuestra vida, decidirá si su sonido nos resulta atractivo o irritante. Y es que las emociones son el último baño, el último mapa que necesitamos para saber cómo relacionar la realidad que nos rodea con quienes somos nosotros. La percepción del mundo depende de cómo lo procesamos. Por eso cada uno de nosotros es un ser diferente. Algunos aman ciertas obras de arte, mientras que a otros no les dicen nada. Ciertos símbolos nos emocionan y otros nos dejan indiferentes. Cada persona siente su entorno de una forma única e intransferible. Ok, acabamos de vivir una corta experiencia de información de nuestro cerebro. ¿Qué te llevas de haber visto este pequeño video hoy? ¿Quién comienza a compartirnos su experiencia? Cuando compartimos la experiencia le agregamos valor a otros. Entonces, les escuchamos. Doctor, Sí, David, cuéntanos. no, pues ahí dijo que cada persona ve el mundo de una manera diferente. Cada uno tiene su propia forma de aportar eh, y de ver ciertas cosas de una forma. No siempre todos Gracias, pensamos iguales. gracias, David. Eso se llama la interpretación individualizada o la interpretación original de cada cerebro. No hay un cerebro igual a otro. Jamás hay una interpretación igual. Puede ser muy parecida. Dos personas pueden hablar que están de acuerdo, pero hablar algunos aspectos que serán diferentes. ¿Quién más quiere compartir de qué les Buenas noches. sirvió? Yo soy Daniel, Daniela. sí, Daniela, Pues adelante. la idea que saqué como en concreto es como los mapas mentales que se van formando dependiendo del entorno en el que estamos. Y pues de ahí pues depende todo desde que crecimos, desde donde crecimos y cómo lo seguimos activando en nuestra adultez. Gracias, valiosísimo lo que nos dice. ¿Usted sí es consciente de que su cerebro funciona por mapas mentales? Y hay mapas que son tóxicos y hay mapas que son proactivos. Y una de las cosas que inevitablemente serán repetitivas un poco en la práctica, en los seminarios, es que las personas aprendan a construir nuevas redes neuronales en su cerebro y eliminar redes tóxicas. ¿Quién más quiere aportar? Si termináramos la clase en este momento, ¿qué te llevarías? Buenas noches para todos. Mi nombre María es Rubiela Rubiela, Castro. No, pues decirle bienvenida. gracias, doctor. No, pues decirle que cada ser humano es un mundo diferente, tiene sus cosmovisiones diferentes según el modo de pensar y de vivir. Pues siento que este es un aprendizaje maravilloso, cosa que nunca lo había escuchado, cosas así, pero bueno, son cosas que día a día se aprende para fortalecer en nuestra vida profesional y en nuestra vida laboral también, con la familia y con el entorno. Muchas gracias. Gracias, María Rubiela, por
por tu aporte. Un aporte más para que continuemos adelante. Todo es entrenable y explorable. ¿Qué te impide compartir tu experiencia? No, no es para que lo digas, es que pasa en este momento allí en tus emociones. ¿Te da pena? ¿O esto yo ya lo sabía? ¿O la repetiera y la repetidera? ¿Qué estás pensando? A ver, se trata de eso, de contemplar lo que estoy pensando. Esto ayuda a que ese gimnasio cerebral se vaya activando en cada momento. Ok. Mira lo que la secuencia que un video tan corto nos enseña y como lo decía la compañera ahora, nuestro cerebro construye todo el tiempo mapas que se van volviendo selectivos. Hey, el cerebro desecha gran parte de la información. El cerebro es el que decide con qué se queda y qué cosas deja por fuera. Ese mapa selectivo, escuchen bien, como lo decía David y Daniela, como cada cerebro es único y decide qué información toma y qué información desecha, la realidad de cada cerebro es solo la de cada cerebro. Por eso la realidad de uno no es la realidad del otro. Sin embargo, desde esa realidad se forman las alianzas o las peleas. Si se dan cuenta que el cerebro deja muchas cosas por fuera y las deja por fuera desde el inconsciente porque no hemos aprendido a traer aquello que queremos que sea implantado en nuestro cerebro. Y ahí aparece el segundo pilar, que es enfocar la atención. Entonces, la realidad de cada cerebro no es que sea la realidad de la vida y del universo, es la realidad del universo mental de cada uno. Luego hay una interpretación de cada uno. Pues cuando nos acostamos a dormir, ¿qué es lo que hace el cerebro? Reordena toda la información del día de acuerdo a la interpretación que se tiene en cada área y la va archivando como por carpetas. En el sueño el cerebro no para de trabajar, sino que empieza a hacer esa clasificación. Ahora, si el cerebro no está sano por químicos, por un sueño no reparador, por muchas otras cosas, entonces esa información que trata de llevarla a la memoria a largo plazo y automatizarla, va construyendo redes tóxicas del cerebro. Y después nos preguntamos, ¿pero por qué? Observemos lo siguiente. ¿Cuánto nos costaría a nosotros gastarnos unos 20 minutos, media hora antes de dormir, habiendo suspendido lo digital 2 horas antes de acostarnos? Eso es lo que necesita el cerebro para desconectarse. 2 horas sin celular, sin computador, sin medios digitales. E irnos desconectando de toda la actividad del día y al final, como meditar en qué ideas va a reclasificar mi cerebro mientras duermo. Si yo invito al cerebro a que haga esa parte, lo va a hacer. Entonces, poco a poco nuestros lóbulos prefrontales, que son los ejecutivos, que son los que gobiernan al resto del cerebro, si se lo enseño, empieza a llevarme a un reequilibrio mental. Equilibradamente se llama la clase de hoy. De manera que todo lo que hacemos lo hacemos con la mente. El cerebro es la parte física, donde viajan los pensamientos y la mente, pero la mente es la que tenemos que entrenar para todo esto. Ok, bueno.
Antes de ir a esta diapositiva, quiero recordar dos cosas que yo sé que la mayoría pueda que lo sepan. Hay dos dinámicas en neurociencias que son muy importantes. Una es el neurocoaching y la otra es el neuromentoring. En el neurocoaching es donde yo desarrollo la capacidad de hacerme preguntas. Y aún tú puedes ser una persona que estén muy mm, entrenados en ser facilitadores de procesos de coaching. Pero la pregunta es, deja tu profesión a un lado. ¿Qué tanto lo aplicas en tu propia vida? Coaching es el arte de hacerme preguntas inteligentes. Resolvámoslo así de sencillo. El arte de desarrollar preguntas inteligentes. Esas preguntas inteligentes me tienen que llevar a un entrenamiento y es lo que se llama el neuromentoring. Entonces vamos a tratar de trabajar aquí. Por acá me comentan que la conferencia se está interrumpiendo. Es el internet de la persona a la que se le está interrumpiendo. Si tiene cambios de, de conectividad, entonces a veces pasa, pero bueno, les va a llegar el video completo. Ahí vamos aprendiendo. Listo, entonces vamos a entrar en este campo y quiero que disfrutemos de este espacio. Aquí quisiera que pudiéramos interactuar bastante. Las preguntas abiertas nos llevan a respuestas inteligentes. ¿Qué es lo que necesitamos los seres humanos? Respuestas. Mira cómo hemos viajado, ¿cierto? Identificar las áreas que requieren estar equilibradas. Hay áreas que ni siquiera las hemos mirado a ver qué nivel de desequilibrio tienen. De manera que vamos a aprovechar al máximo estas preguntas. Podemos generar 7 preguntas de enfoque en las diferentes áreas de nuestra vida. Qué bueno tener como un banco de preguntas no muy extenso para estarlo aplicando en cada una de nuestras áreas. Cada cuánto sacas un tiempo para hablar contigo mismo y hacerte preguntas. Entonces vamos a generar ejemplos. Son ejemplos de preguntas. ¿Cuál libro ha influido más en tu vida? ¿Por qué es importante esta pregunta? Porque hay personas que en toda su vida se habrán leído 4 o 5 libros y no les quedó nada. Esta pregunta también se la podemos transmitir a los niños o a los adolescentes. De lo aprendido, ¿qué implementaste como nuevos hábitos? ¿Cuáles son los hábitos que hoy en día están establecidos en tu vida producto de haber trabajado algún libro? Hay un libro que yo lo recomiendo muchísimo, es quizá el libro más vendido en la historia de la humanidad después de la Biblia, que se llama Vida con propósito. Ese libro es espectacular. Cuando uno empieza a trabajarlo, lo empieza a llevar como a mirarse en un espejo y empezar a generar nuevas dinámicas. Muchos de mis hábitos hoy en día salieron de allí. Segunda, ¿qué tipo de recompensas sanas te das y disfrutas? ¿Te das recompensas? Hoy, ¿qué te impide empezar a generar un listado de recompensas? Como les decía ahora, no se requiere dinero o muy poco para ellas, pero es un regalo que tú estás decidiendo darte. La recompensa es como un abrazo, como una caricia que le doy a mi alma, producto de, de logros, producto de construir futuro. Tienen apellido, ¿no? Recompensas sanas.
¿Cuál fracaso te ha servido más en tus experiencias? Ah, esta pregunta es tan potente porque generalmente las personas no quieren volver a hablar de los fracasos. Yo no quiero ni acordarme de eso. No, volvemos otra vez a lo de viajar al pasado, no para revivir el dolor, sino para sacar la gran información. Cuando uno ha fracasado en la vida, eso le deja una profunda enseñanza. De por sí, los grandes triunfadores en la historia de la humanidad cometieron cantidades de errores y viajaron por infinidad de fracasos para llegar a los grandes triunfos. Lo compartía el, el, el coach, el director de la selección Colombia. Decía, Argentina es un equipo maduro que viene desde hace años acostumbrado a los grandes retos, a los grandes triunfos. Nosotros apenas estamos entrando en esa dimensión y me parece un análisis muy chévere. Cuando yo era niño, tenía por ahí unos 7 años, un poquito más acá de Cristóbal Colón, los partidos quedaban 12-0. O sea, eran las muendas que le daban a los equipos latinoamericanos. Hemos crecido de manera que eh, las experiencias de los fracasos son grandes enseñanzas. Debiera tenerlas por escrito. Algún día hubo una metida de pata, como decimos en Colombia. eh, ¿Cuál es la riqueza que trae? ¿De qué otra manera lo pude haber hecho? Cuando tomé una mala decisión, ¿de qué forma pude haberlo mejorado? ¿Cómo esa experiencia la puedo prospectar positivamente hacia mi construcción de futuro? Entonces, hay una riqueza enorme allá. ¿Cuál ha sido tu mayor y rentable inversión en tu vida? Yo oyen la palabra inversión y aparece el signo de pesos, ¿no? No. ¿Cuál es tu mayor y rentable inversión en tu vida? Si a mí me preguntaran esto, yo les diría los 10 años que invertí en Argentina. Me formaron, me llevaron a vivir experiencias de lo que es otra cultura, eh, entender qué es vivir en un país donde mm, soy extranjero. Fue un gran aprendizaje y digamos que fue la mayor rentabilidad de estar allá, porque no fue en términos financieros. Ok, ¿cómo responderías a esa pregunta? ¿Cómo te ves dentro de 5 años? ¿Lo que estás haciendo ahora hace parte del camino que te va a llevar a donde te estás viendo dentro de 5 años? Quiero aquí que hagamos una pequeña pausa y les hago esa pregunta. ¿Quién quisiera compartirnos? ¿Cómo te ves dentro de 5 años? Doctor, esa es una pregunta que muchas veces he escuchado, pero yo la verdad no sabría responder porque la verdad en 5 años no sé qué tan loco se vaya a poner las cosas en el ambiente. Gracias, David, por compartirnos. Y bueno, David es un gran amigo que está en entrenamiento de mentorías conmigo. Y bueno, esto lo vamos a trabajar. Yo debo, inclusive, Doctor, creo que Mónica quiere hablar. sí, ya le voy a dar la palabra, gracias. Pero miremos lo siguiente. La vida necesita sueños, necesita metas. Yo necesito soñar, necesito enfocarme, pero también necesito construir un proyecto que me lleve hacia ese punto y de acuerdo a eso ir haciendo ajustes.
Hoy trabajaba con otro alumno de vida que pensaba estudiar una carrera enfocada en las matemáticas, pero descubrió que sus habilidades estaban más por el deporte y la nutrición. Reenfocó sus habilidades y su mirada, y eso es muy chévere. Mónica, te escuchamos. Muy buenas noches para todos. Muchas gracias por la oportunidad. Muy contenta de estar escuchando acá y aprendiendo de usted, que es un gran maestro. No tenía la oportunidad. Mi compañerita Rubiela me envió la invitación y muchas gracias. Muy agradecida realmente pues por estar aquí aprendiendo mucho. Esa pregunta que usted hace de cómo se ve uno hace 5 años es muy No, graciosa y me toca dentro de mucho 5 años. dentro de 5 años. Porque resulta que Facebook me recordó quién era yo hace 5 años y lo que yo quería hacer. Entonces me tomó una foto cuando estaba haciendo yo mi tesis para graduarme como psicóloga. Y esa foto me la tomaron porque yo tenía mis niñas, yo las llevaba a los campeonatos de taekwondo que ellas participaban y mientras yo estaba en las graderías, yo estudiaba. Entonces, esa foto me la tomó un mentor y me dice, se la va a tomar porque alguna vez usted va a lograrlo. Cuando lo logre, pues va a llegar a verlo. Y efectivamente Facebook me lo recordó, que hace 7 años estaba haciendo mi tesis y, y me convirtió en la profesional que hoy quiero, o sea, me he convertido en lo que he querido ser, en una profesional que trabaja bien, que me divierto trabajando, que me gusta lo que hago, que, que aunque tengo mucho trabajo y con situaciones laborales, amo lo que hago. Y entonces me hacía esa misma pregunta y eso mismo publiqué en mi estado de WhatsApp, lo que fui, lo que soy y lo que vendrá. Entonces, pienso que no, que cuando uno llega, no ha llegado, sino que es una pausa en el camino para empezar como una nueva aventura, ¿sí? En lo que uno quiere, en lo que uno se proyecta. Y entonces en 5 años me veo más profesional, haber estudiado más, tener una solvencia económica más favorable que la que tengo en este momento. Me veo con muchos amigos, me veo ganando mucha experiencia, no solamente en el campo académico, sino también en el campo profesional, en el campo laboral y en el campo social, ¿sí? Porque en estos 7 años, 5 años han pasado muchas cosas. Entonces hace uno el análisis y sí, realmente sí quiero muchísimas cosas que me gustaría hacer dentro de 5 años y pienso que estoy trabajando para eso. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Gracias por tu aporte. Si observamos muchas de las cosas que nos comparte eh, la compañera, tienen que ver con el hacer o con el tener. Y eso está bien, pero hay que separar de eso el programa de el ser, de viajar al interior. Entonces, precisamente todo este seminario te va a potenciar todos estos sueños que tienes. Lo otro que te recomendaría, Mónica, es que les des un orden, porque el cerebro en esos mapas mentales necesitan un orden lógico. El cerebro no es multitarea, es paso a paso. Daniela, te escuchamos. Buenas noches. Bueno, yo dentro de 5 años me veo más allá de las cosas que uno tiene esas metas personales. em, yo quisiera que para cada uno nos viéramos con un dominio interior, porque yo digo que las situaciones son muy variables en la vida. Muchas veces las cosas no salen como anhelamos por situaciones que están fuera de nuestro control. Y yo me quiero ver entre esos 5 años que sea la situación que pase, yo haya dado lo mejor de mí y pueda controlar la situación para seguir avanzando. Qué bueno, Daniela. De eso se trata la vida,
de ese gran gimnasio de entrenamiento que todos necesitamos. Ok, vamos a continuar. Cuando estás agobiado o agobiada y sin motivación, que a veces ni sabes por qué, nos levantamos a veces así, ¿cuál es tu primera acción? ¿Qué es lo primero que haces cuando vas sintiendo ese estado? ¿Alimentarlo? No, es que hoy estoy, ¿no? Aislarte, profundizarte allá en la tristeza, en el vacío, o es decir, yo no voy a dejar que esto avance en mi vida. Y entonces saco toda esa caja de herramientas que tengo para poder potenciarme e irme a otro lado. A partir de hoy, cada cuánto harás un alto para hacerte preguntas inteligentes. Te invitaría a que lo escribas. Te invitaría a que en este momento pudieras eh, determinarte a eso, es decir, involucro en mi agenda diaria un tiempo para hacerme algunas preguntas que me vayan reorientando el camino y que aún pueda consultarlas en los tiempos de mentoría. Vamos a hacer una experiencia de grupos pequeños y esto es lo que se llama desarrollar inteligencia colectiva. Entonces te vas a encontrar con algunos compañeros y lo que van a escoger es un solo tema. No, no pierdan mucho tiempo, perdón, no es perder tiempo. No utilicen mucho tiempo en presentarse, sino que entren en un saludo muy corto, a hacer el ejercicio de escoger un tema y construirle 5 preguntas inteligentes entre todos. Nombran a alguien que lo represente acá y entonces vamos a disfrutar de la experiencia. Entonces, para los que nunca han entrado a salas pequeñas, cuando te aparezca un número allí, entonces le das a aceptar y vas a poder llegar ahí. A ver cuántos estamos aquí. Vamos a hacer, ok, listo. Entonces vamos a abrir las salas. Apenas te llegue la invitación, entonces le das a aceptar y vamos yendo a los grupos pequeños. Juanita, ¿cómo estás?